Vamos a abrir la Biblia, por favor, en el libro de Ageo. Ah, caray, ¿dónde estará ese libro? Está ahí en el Antiguo Testamento. Es uno de lo que llaman los profetas menores, no porque era chaparrito ese profeta, sino porque es corto el libro. ¿Ok? Estás más o menos cerca del final del Antiguo Testamento. Ageo. Y si no la hayas, pues el índice. Y si no, nada más escucha lo que vamos a leer. Porque casi vamos a leer el libro entero. ¿No has visto el libro todavía? Es poquito. ¿Ya hallaron Ageo? Okay. Si está cerca de Sofonías y Zacarías y todos esos. Ok. No sé si va a concordar la versión con que yo voy a leer. No vamos a leer todo el libro, pero sí bastante. Lo que quiero hacer es platicar el día de hoy un poco sobre la profecía. No como tú puedes profetizar, no es eso. Yo creo que Rodney nos va a hablar en algún momento sobre estas cosas. Rodney, dicho sea de paso, es un amigo que hice en Sudáfrica. Él es inglés, pero nos encontramos en un retiro en Sudáfrica a que fuimos invitados. Éramos como 12 líderes que nos invitó. Steve Oliver, que es el líder de Regions Beyond, nos invitó él tiene una hacienda ahí en Sudáfrica y pasamos una semana ahí con él. Fue un tiempo muy, muy bueno. Y ahí Rodney, pues compartía la cabaña conmigo, y otro hermano de la India que se llama Franco. Y nos hicimos buenos amigos. Y creemos que Dios nos unió, pues de alguna manera para también ministrar. Así que lo invité acá. La primera vez él va a visitar México. Es inglés. Es medio acelerado Rodney, pero es muy buena onda. Y va a explicar bien sobre la profecía. Y esperamos que Dios nos ministre también. Así que sería bueno estar orando. Dios, pues usa a Rodney para ministrar aquí en la iglesia, para hablar algo específico a la iglesia, a nuestra vida. Haz eso, ¿verdad? Ora a Dios para que Dios traiga algo nuevo. ¿Está bueno? Porque para eso hay invitados, no nada más para que pasen por aquí. La idea es que pueda dejar algún depósito, algo de parte de Dios que va a enriquecer pues la vida, el futuro de la iglesia, ¿de acuerdo? Pero para eso tenemos que orar. Así que en tu casa, que puedes estar orando. Bien, Ageo, vamos a comenzar capítulo 1, versículo 1. Dice: en el primer día del mes sexto del año segundo del rey Darío, la palabra del Señor vino por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Y dijo, déjame decir, esta palabra, como la profecía es de parte de Dios, es una palabra muy específica. O sea, Dios ubica esta palabra en la historia de manera muy específica. Es una palabra en un día específico, en un mes específico, de un año específico, durante el reinado de un rey específico, que Dios da a un pueblo específico, que tiene líderes con nombres específicos. O sea, Dios sabe dónde tú y yo estamos, en qué época vivimos, cuál es nuestro domicilio, cuáles son los nombres de nuestros líderes. Dios sabe todo y habla entonces específicamente a nuestra situación. No solo en generalidades, no solo en cosas abstractas, sino que Dios viene y habla de manera muy específica, como vemos aquí, ¿verdad? Y dijo, así ha dicho el Señor de los ejércitos. Este pueblo dice, todavía no es tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. La razón de que dicen eso es porque ellos habían ido al exilio. Dios los había mandado al exilio. Regresaron y comenzaron a construir el templo cuando llegaron de regreso a Jerusalén, pero por tantos problemas se desanimaron y dejaron de edificar el templo. Y pasaron varios años, casi 20 años, que no hicieron nada.
Mejor dijeron, vamos a edificar nuestras casas. Ya después edificamos el templo. Esto es lo que estaba pasando. Y entonces la palabra del Señor vino por medio del profeta Ageo y dijo: ¿acaso sí es el tiempo de que ustedes habiten en sus casas artesonadas y de que esta casa esté desierta? Pues así ha dicho el Señor de los ejércitos. Piensen bien en lo que hacen. Ustedes siembran mucho y recogen poco, comen y no se sacian, beben y no quedan satisfechos, se visten y no entran en calor. Los que trabajan por un jornal lo reciben en saco roto, no les alcanza la quincena, les dice. Piensen en lo que están haciendo, es por algo, dice. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: piensen en lo que hacen, vayan al monte y traigan madera, reconstruyan mi casa. Y yo pondré en ella mi beneplácito y seré glorificado. Yo, el Señor, lo he dicho. Vamos a pasar al versículo 12. Y tanto Zorobabel, hijo de Salatiel, como Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, lo mismo que el resto del pueblo, oyeron la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo, tal y como el Señor su Dios les había ordenado decir. Y todo el pueblo tuvo temor delante del Señor. Es decir, que entendieron que era palabra de Dios y que necesitaban obedecerle, y le dieron su lugar al Señor. Entonces oyeron la palabra y comenzaron a trabajar. Y entonces Ageo habló con el pueblo por mandato del Señor, y como enviado suyo dijo: yo estoy con ustedes, dice el Señor. Y el Señor despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, que era gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, que era sumo sacerdote, lo mismo que el espíritu del resto del pueblo. Y todos ellos acudieron a trabajar en la casa de su Dios, el Señor de los ejércitos. Era el día 24 del mes sexto del año segundo del rey Darío. O sea, más o menos 3 semanas tardaron desde la primera palabra a esta última de entender y comenzar a practicar lo que Dios había dicho. Y luego, en el día 21 del mes séptimo, la palabra del Señor vino por medio del profeta Ageo y dijo: habla ahora con Zorobabel, hijo de Salatiel, que es gobernador de Judá, y con Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y también con el resto del pueblo, y diles: ¿hay entre ustedes alguien que haya visto el esplendor que antes tuvo esta casa? Habla del templo anterior de Salomón, que fue destruido, que era una cosa gloriosa y llena de oro y una maravilla realmente en el mundo antiguo. Ese templo fue destruido, están comenzando a levantar uno nuevo. Y dicen: ¿alguien se acuerda cómo se veía el templo anterior? ¿Qué les parece ahora esto? ¿No es verdad que lo ven como muy poca cosa? Pues esfuérzate ahora, Zorobabel, y esfuérzate también tú, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Y ustedes, pueblo de todo de la tierra, cobren ánimo y pónganse a trabajar, porque yo estoy con ustedes, dice el Señor. Mi espíritu está entre ustedes, de acuerdo con el pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto. Así que no tengan miedo, trabajen, porque pues mi presencia está aquí. Así dice el Señor de los ejércitos: dentro de poco tiempo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Haré temblar a todas las naciones, y vendrá lo más deseado por todas las naciones. Y llenaré de gloria esta casa. Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. La plata y el oro son míos. Eso dice el Señor de los ejércitos. Al final la gloria de esta casa será mayor que al principio, y haré que en este lugar haya paz. Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. Vamos hasta el versículo 18. Por lo tanto, de ahora en adelante pónganse a pensar de corazón. A partir del día 24 del mes noveno, día en que se echaron los cimientos del templo del Señor, piensen bien y de corazón. O sea, que ya estaban de vuelta trabajando en el templo del Señor, que habían dejado por muchos años. Dice: ¿no es verdad que la simiente aún está en el granero? ¿No es verdad que todavía no florecen las vides, ni las higueras, ni los granados, ni los olivos? Les dice esto porque era el tiempo de plantar la cosecha, de plantar la semilla. Entonces todavía no veían la cosecha. Por eso dice: pues no ven nada, ¿verdad? Todavía.
Pero dice, a partir de este día, aunque no pueden ver la bendición con sus ojos, yo los bendeciré. Y Dios decreta una bendición para este pueblo. Y el día 24 del mismo mes, la palabra del Señor vino a Ageo por segunda vez y dijo, habla con Zorobabel, que es gobernador de Judá, y dile, yo voy a hacer que tiemblen los cielos y la tierra. Voy a trastornar el trono de los reinos y a destruir la fuerza de los reinos de las naciones. Voy a trastornar sus carros de guerra y sus tripulantes. Rodarán por tierra los caballos y sus jinetes, cada uno de ellos a manos de la espada de su compañero. O sea, vienen tiempos difíciles en el mundo, le dice. Y cuando llegue ese día, yo te tomaré a ti, Zorobabel, hijo de Salatiel, y haré de ti mi anillo de sellar, porque tú eres mi siervo. Yo te he escogido. Esto dice el Señor de los ejércitos. Amén. Entonces, lo que quiero hacer es que pensemos hoy en el beneficio de la profecía. ¿Por qué necesitamos la profecía? ¿Por qué invitamos un ministerio profético? Me sorprende que nunca he visitado aquí a la iglesia un ministerio así profético. Y es necesario. Entonces vamos a pensar sobre eso. ¿En qué nos ayuda? Y mi propósito es que te animes a participar. Y que digas, caray, yo también necesito eso. Es difícil estar con personas mudas, ¿verdad? Personas que nunca hablan. Es difícil pasar un tiempo prolongado con gente que no habla. A veces uno quiere que que deje de hablar, por favor. Dios, por favor, que deje de hablar. Pero en general queremos vivir entre gente que habla, que conversa. Me acuerdo un viaje que hice hace mucho tiempo. Estaba en el norte de Inglaterra visitando a un amigo en su iglesia y estaba cerca de Escocia. Y pensé, pues qué bueno. Mira, le voy a pedir que a ver si alguien me podría dar un ride a visitar Escocia. Nunca había visitado Escocia. Yo quería ir a visitar Edimburgo, que es una ciudad histórica bonita. A ver si alguien puede. Le dije a mi amigo, él no podía. Lástima. Me dijo, bueno, pero ya encargué a alguien y te va a llevar fulano. Bueno, el fulano, muy buena gente, pero no hablaba. No hablaba. Ay, Dios mío. Entonces, yo no soy de tanto hablar. Pero tampoco soy mudo. Entonces, nos fuimos de Newcastle, allá en el norte de Inglaterra, a Edimburgo. Son como 2-3 horas de camino. Si yo no le hablaba, él no decía nada. Entonces, fue un viaje muy interesante. Conocí la ciudad de Edimburgo, muy padre. Pero me esforcé durante horas para hacer conversación. Fue muy cansado. Necesitamos gente que habla. Buena noticia. Dios habla. Amén. Dios habla. Dios no es mudo. Su Hijo Jesús es el verbo de Dios. Es la palabra de Dios. Dios habla. Y te habla a ti. Me habla a mí. Entonces, y la profecía es una de las maneras en que Dios habla. Jesús es la palabra viva de Dios. Eso quiere decir que nos habla a través de las Escrituras de manera viva. ¿Verdad? Jesús está presente en las Escrituras. Y cuando tú y yo leemos y estudiamos y escuchamos la Biblia, Jesús como verbo vivo se hace presente. Pero también Jesús habla a través de la profecía. Es otra de las maneras en que Jesús nos habla y nos da palabras importantes que pueden cambiar nuestra vida. Hace muchos años, voy a contar hoy varias historias porque quiero que se animen al escuchar lo que puede Dios hacer con las palabras proféticas o palabras vivas. Hace muchos años yo tenía como 3 meses de haber venido a México. 1979. En aquella época jurásica, ¿verdad? Cuando los dinosaurios todavía andaban en la tierra. Algunos de nosotros ya habíamos nacido. Muchos de ustedes, y sus luces. Y pues yo había venido de Inglaterra a estudiar 5 meses en la UDG. Y el lugar más barato en la ciudad para rentar un cuarto y alojamiento era El Camino. Ahí rentaban cuartos, ahí donde había el Instituto Bíblico El Camino. Y pues yo
allá de Inglaterra, un amigo mío había ministrado, había predicado en el camino y me dio un folleto del camino allá en Inglaterra. Yo me vine de Inglaterra con el folleto del camino pues empacado para buscar esa iglesia, pero no sabía que rentaban cuartos. Renté un cuarto ahí, comencé a participar en la iglesia. Antes de venir para México yo le dije a Dios, bueno, yo quiero ser útil, Dios. Quiero ser útil a ti. Mis compañeros de la facultad que venían a México también, ellos solo pensaban en tequila y sol y playa, porque pues no eran cristianos. Yo decía, pues Dios, permite que yo haga algo útil en México. Eso fue mi oración. Cuidado con lo que oras, porque Dios lo toma en serio, ¿verdad? No sabes cómo Dios va a contestar tus oraciones. Entonces le dije eso. Y más o menos después de unos 3 meses comencé a sentir que Dios me llamaba a quedarme aquí, en el país, y meterme a estudiar al Instituto Bíblico del Camino. Pues fue muy asustador, porque eso implicaba dejar mi familia allá, dejar el país, no terminar la carrera. Yo de ahí iba a ir a Alemania, estudiar 6 meses en Alemania y hacer cosas. Pero pues Dios me decía, me traía algunas personas para animarme en eso que estaba sintiendo. Olga fue una de las personas, a lo mejor ni se acuerda, pero fue una de las personas que habló conmigo algo acerca de esto. Pero yo necesitaba confirmación de Dios, necesitaba que Dios me hablara más claro. El camino, entonces yo rentaba un cuarto ahí y el curso bíblico era de 2 años. Y un día estaba leyendo la Biblia y leí el último versículo del libro de los Hechos. Voy a leer ese versículo para ustedes. Y lo tienen que oír como para una persona que está pidiendo a Dios que le diga qué hacer. Y luego dice aquí al final: durante 2 años completos permaneció Pablo en la casa que tenía alquilada y recibía a todos los que iban a verlo y predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin impedimento y sin temor alguno. Cuando yo leí en mi cuarto, ahí en el camino, ese versículo, Dios me confirmó: te quiero aquí. Quédate en esta casa y aprende a predicar el reino de Dios. Aquí es donde te quiero. Oír de Dios cambia nuestra vida. No es una cosa nada más intelectual de estudiar versículos. Queremos escuchar la voz de Dios. Y aquí estoy. ¿De acuerdo? Bueno, no puedes estar de acuerdo o no, pero aquí estoy, ¿verdad? O sea, eso ya. Entonces Dios habla. Y habla bastante, habla mucho. En ese libro que leímos de la Biblia, fíjate, casi leíste un libro completo de la Biblia hoy. Entonces, y Dios habla y dice y vuelve a decir y vuelve a decir. Y así dice el Señor y así dice el Señor. Necesitamos oír la palabra de Dios. Y viene, como dije, a través de las Escrituras y a veces la profecía. No todos los días vamos a oír una palabra profética de parte de Dios que va a cambiar nuestra vida. Eso no sucede todos los días, pero a veces Dios la da y puede cambiar nuestra vida o nuestra iglesia. Entonces, quiero decirles algunas cosas que la palabra profética puede hacer. La primera es que nos anima. La palabra profética nos puede animar. A veces estamos pensando, ¿será que Dios realmente quiere que yo haga esto o no haga esto? Que Dios nos está pidiendo algo o poniendo algo en nuestro corazón y no estamos muy seguros, o las circunstancias son difíciles, o tenemos miedo. Bueno, todo eso pasaba conmigo en ese tiempo, cuando pensaba, pues obedeceré a Dios o no, me quedaré aquí o no. Y otra cosa que se me olvidó decir, para ayudarme a obedecer, pues Dios me trajo a Flor. Dijo, pues mira, como que, o sea, lo veo tembeleque, como que necesita ayuda, y entonces me trajo a Flor para ayudarme a obedecer a Dios. ¿Verdad? Qué hermosa ayuda, dice. Y hasta la fecha me ayuda a obedecer a Dios.
Pero nos anima la palabra profética. Otra historia. Hace años estábamos Flor y yo en nuestra cocina donde teníamos un mapa del mundo. Y en ese tiempo habíamos comenzado a tener un contacto con Brasil. Y yo pensaba que tal vez Dios quería hacer algo con nuestra vida en Brasil, pero no estaba muy seguro. Pensaba que tal vez era nada más que pues me quería escapar así a veces de lo que estaba haciendo, sonaba medio exótico, ¿verdad? O una crisis de la media edad o alguna cosa. ¿Será que Dios realmente quiere que estemos involucrados en Brasil? Bueno, estábamos ahí en la mesa de la cocina y yo le dije a Flor, señalando el mapa, mira, yo siento como que mi ministerio se trata de este triángulo aquí, mira, va de México como que hasta Brasil y luego cruza el mar hasta España, Portugal, esa parte, y luego regresa a México. Yo como que ahí en esa parte, yo siento que Dios quiere digo, no el mar que está en medio, ¿verdad? Sino los países, ¿verdad? Como que ahí es donde Dios quiere que yo trabaje. No me llama la atención ir a China, Tailandia, todas esas partes, no me llama la atención. Ahí es donde yo siento. Y pues Flo no dijo mucho y pues nos olvidamos de ese comentario. Dios comenzó a abrir algunas puertas en Brasil, pero bueno, Dios, ¿será que tú quieres? En eso Dios nos llamó a salir del camino y plantar una nueva iglesia que se llamaba El Arca, que de hecho Rubén y Olga fueron con nosotros del camino a ayudarnos a plantar esa iglesia. Y el domingo, cuando estábamos, nuestro último domingo en el camino, iban a orar por todos los que salíamos en el equipo. Éramos como, no sé cuántos, éramos como 18 adultos, tan poquitos. Bueno, 18 adultos y algunos niños para salir a plantar esa nueva iglesia. Y luego viene una hermana y dice, yo tengo una palabra, Dios me dio una palabra. A ver, pues, ¿cuál es? Y ella dice, y nunca habíamos hablado con nadie acerca de este asunto. Dice, es que yo tengo una imagen, una visión y veo un triángulo. Y en ese triángulo va de México, va hasta Sudamérica, hasta Brasil y luego cruza hasta España, luego regresa así. Yo veo eso y creo que Dios quiere decirles que en esta nueva iglesia, o sea, van a tener, o sea, de alguna manera trabajo, influencia en esa parte, en ese triángulo. ¿Tú crees que eso nos animó? Bueno, ¿tú crees que eso me animó a mí? O sea, me animó muchísimo. Dije, pues es de Dios, nadie sabía eso. Eso no es coincidencia. Es que Dios oyó lo que hablábamos en la mesa de la cocina y vino en ese momento específico, en ese lugar, para animarnos a que tenía algo que quería hacer. La palabra profética nos anima, como estos en el tiempo de Ageo. Estaban desanimados porque era difícil volver a levantar el templo. Pasaban problemas económicos, había oposición, no era nada sencillo. Y Dios viene y les anima y les dice, yo estoy con ustedes. Yo soy el Señor de los ejércitos. Ese nombre aparece muchas veces en ese libro. Y quiere decir pues que Dios es el soberano que tiene todo el poder y los ejércitos del cielo a su disposición para hacer lo que quiere hacer. Anímense, dice. Yo estoy con ustedes. La palabra profética nos anima. Allá, estando allá en Río, plantando la iglesia allá, fue muy difícil. Digo, no quiero contar historias así tristes, pero no fue rápido y no fue fácil. Gracias a Dios la iglesia está allá y está prosperando. Gracias a Dios. Pero no fue sencillo. Y en muchas ocasiones parecía que nuestro tiempo ahí iba a terminar porque se acababa el dinero o se acababa la gente o bueno, Dios. Pero antes de ir, en una conferencia, estaba también en Inglaterra, un hermano me profetizó. Yo fui al frente y llamaron a todo el mundo al frente y un amigo pues me profetizó y me dijo, John, él no sabía nada pues de lo que estaba haciendo realmente, pero John,
Dios te ha abierto una puerta que nadie puede cerrar. Y te veo formando nuevos equipos. Vas a tener como más hijos espirituales, formar equipos. Fue eso que dijo. Pero esa palabra, Dios te ha abierto una puerta que nadie puede cerrar. Yo me agarré de eso. Porque parecía que muchas veces la puerta en Brasil se cerraba. A veces nos sentábamos, bueno, ¿será que Dios quiere que nos vayamos? ¿Nos quedamos o nos vamos? ¿O qué hacemos? Pero Dios, tú nos diste una palabra que has abierto una puerta que nadie puede cerrar. Y la puerta se volvía a abrir. Hasta que regresamos. Sigue abierta, gracias a Dios. Pero eso me animaba. Me agarraba de esa profecía. Pablo le dijo a Timoteo, su hijo en la fe, Timoteo, acuérdate de las profecías que se hicieron al respecto tuyo, para que por ellas pelees la buena batalla de la fe. Las profecías luego pueden ser armas en nuestras manos para pelear la buena batalla de la fe. Cuando parece que todo se derrumba y no sucede, o estamos esperando y ya van meses, ya van años, ¿con qué peleo? Peléate con la espada de la profecía, la promesa que Dios te dio. Y peleas en oración, recordándole a Dios, Dios, es que tú dijiste. Hace muchos años estuve en una iglesia y un señor vino con una grabadora para darme una palabra profética. Yo pensé, esto va a ser muy bueno o va a ser muy malo. Porque sus profecías son tan buenas que vale la pena tenerlas grabadas y guardarlas, o es un cuate que se cree muy profeta y él se cree tan bueno que va a entregar un cassette de lo que dice. Entonces, o muy bueno o muy malo, no sé. Fue muy bueno, muy bueno. Y él me dio una profecía con una palabra que él no sabía. Dice, Dios me da una palabra y no sé, es un lugar, no sé ni dónde es. Y la palabra la pronunció mal. Pero él dijo Casteluña. ¿Conoces ese lugar? Pues nunca he oído en un lugar que se llama Casteluña. Pero si le quita, y fui así Google, a ver, ¿hay un lugar en el mundo que se llama Casteluña? No existe. Pero pensé, bueno, a veces los profetas como que hierran un poquito, ¿verdad? Cataluña, el lugar era ese. ¿Sabes dónde está Cataluña, verdad? Así, el área alrededor de Barcelona. Me dijo, Dios te va a abrir una puerta ahí para trabajar con pastores. Y va a ser una puerta importante. ¿Y qué crees? No se ha abierto esa puerta todavía. O sea, todavía no se ha abierto esa puerta. Pero yo oro y digo, a veces oro, digo, y Dios, te pido por aquellos pastores en Cataluña que todavía no conozco. Dios, pues bendícelos, no sé quiénes son, pero bendícelos y espero. Pero me anima, la palabra profética nos anima. Estando ahí en Brasil, ahí casi ya al final del tiempo, tenemos 6 años allá, de ay Dios, ¿cuándo va a cuajar esto? ¿Cuándo va a cuajar? Y una señora, una profetisa, o sea que sí es reconocida, nos dijo, ¿cuánto tiempo tienen en Brasil? Pues 6 años. Ah, ok. Dice, pues Dios les va a dar 7 años de duro trabajo. Entonces otro año de duro trabajo, ¿verdad? 7 años de duro trabajo, pero en el 8º año va a cambiar. Y Dios va a comenzar a añadir personas. Y Dios te va a dar un sucesor a quien puedes tú entrenar y entregar la obra. Esa palabra nos animó. Y ahí está el sucesor, trabajando. Dios fue fiel. Las palabras proféticas nos animan a seguir en lo que Dios nos ha pedido. Porque a veces se desanima uno, ¿verdad? A veces es difícil. Entonces la profecía es buena para eso. Amén. Entonces, no menosprecies, como dice Pablo a los tesalonicenses, no menosprecies las profecías. La segunda cosa es que la palabra profética nos da entendimiento luego, nos ayuda a entender los tiempos. Decía el profeta Ageo a ellos, piensen bien en lo que hacen. Entienden por qué pasa lo que pasa. Agarren la onda, dice el Señor, ¿verdad? Casi les dice.
Entiendan el tiempo, el momento. Ustedes creen que es un momento para edificar sus casas y el momento es otro. El momento es para que recuerden que hay que edificar la casa del Señor. Entonces, entiendan los tiempos. La profecía nos da ese tipo de entendimiento. Nos ayuda a saber luego si es tiempo de sembrar o si es tiempo de cosechar, si es tiempo de quedarnos o si es tiempo de irnos, si es tiempo de seguir en lo que estamos haciendo o es tiempo de algo nuevo. La profecía nos ayuda luego a entender el tiempo en que estamos, ¿verdad? Y necesitamos eso para estar en paz y dedicarnos. Si es tiempo de quedarnos y, ay, que yo quisiera irme a otro lugar y Dios dice, quédate. Ah, bueno. Hay que entender el tiempo. O a veces uno, pues creo que es bueno quedarme porque amo tanto todo esto y estas personas. Y Dios dice, es tiempo de irte. Nos ayuda a entender los tiempos. Como a ellos con Ageo. La palabra profética también nos desafía a reordenar nuestras prioridades. ¿Ok? Reordenar nuestras prioridades. Porque eso lo tenían mal el pueblo de Israel en aquel entonces, ¿verdad? Por eso Dios les dice, ustedes dicen, todavía no es tiempo de volver a edificar la casa del Señor. Pues fíjense que sí es tiempo y necesitan ustedes reajustar sus prioridades porque están dedicándose, dice, a sus propias casas, poniéndole madera y todo, que quede todo muy bonito, pero se han olvidado del templo donde ustedes van a adorar a Dios. Y nosotros necesitamos que Dios luego reordene nuestras prioridades, ¿no es verdad? No los veo tan entusiasmados en este punto, ¿verdad? Pero esto es importante. Otra historia, miren. Me invitaron a predicar hace muchos años a Uruapan, cuando todavía uno podía pasar y no había tantos bloqueos y todo eso. Entonces, bueno, me fui a Uruapan. Y cuando me invitan a predicar a algún lugar, generalmente, o sea, bueno, no generalmente, siempre le digo, Dios, pues ¿qué quieres que predique ahí? O sea, no digo, este mensaje me gustó, voy a predicar. Dice, no, pues hay que orar. Es una congregación, pues Dios, ¿qué quieres que predique? Y por lo general, viene algún mensaje a mi cabeza. Normalmente de los que ya he predicado, a veces no, a veces es nuevo. Y normalmente lo que termino predicando es lo primero que se me viene a la cabeza. A veces digo, no, es mejor otra cosa. Y se me regresa lo de lo primero y termino generalmente predicando eso. Bueno, me invitan a Uruapan y entonces lo primero que viene a mi cabeza cuando le pregunto a Dios es dos mensajes, porque iba a predicar dos veces. Dos mensajes sobre Acab y Jezabel. Entonces, esos mensajes los había predicado en el camino y era un mensaje sobre Jezabel como mujer manipuladora y un mensaje sobre Acab como hombre irresponsable. Entonces era para tratar ese tipo de cosas que es bastante común en México, ¿verdad? Sí, si no piensas que es común, a lo mejor estás en las garras de eso, ¿verdad? Pero miren, Acab era un rey de Israel, ¿verdad? Nada más para los que a lo mejor dicen, pues, ¿quiénes son esos cuates? Acab era un rey de Israel infiel a Dios. Y su esposa era Jezabel, que no era de Israel, era de otro país. Y ella lo que trataba de hacer era apartar a Israel de los caminos de Dios. Y tenía sus propios profetas y promovía la idolatría. Y era realmente muy peligrosa para la fe de Israel. Y Acab, pues la dejaba. En lo que ella trataba de apartar a la gente de Dios, pues Acab, pues como tú quieras mi vida, porque lo que yo quiero es construir más mis palacios y comprar más casas. O sea, ella era manipuladora, él era irresponsable. Entonces era un mensaje para los matrimonios. Pero yo pensé, no, como que no se me hace muy buena onda ir a otra iglesia que no sea la iglesia de casa y hablarles de Jezabel y Acab, pero pues es lo que sentía que Dios quería que hiciera. Entonces fui allá, prediqué esos mensajes. No pasó aparentemente nada.
Por lo menos no me apedrearon ni me lincharon, ¿verdad? Pero después el pastor me habló y me dijo, oye John, ¿qué crees que pasó? Sí me había comentado el pastor que la iglesia ahí pues se reunía en un lugar rentado que ellos querían comprar y que de hecho ese lugar estaba en venta. Pero luego cuando me habló, me explicó la situación. Me dijo, mira, lo que pasa es que los dueños del lugar son hermanos de la iglesia, pero la esposa no quería vender a la iglesia. Quería vender, pero no a la iglesia. Y no quería vender a la iglesia, el marido sí, pero la esposa no. Y la esposa no quería porque estaba sentida. Estaba ofendida con alguien o algo que había pasado en la iglesia. Entonces, no vendo a la iglesia. Entonces la iglesia entera tenía que buscar otro lugar. Estaba secuestrada por la amargura de esta hermana. Esto a veces pasa en las iglesias, ¿no? Me dijo el pastor, pero fíjese lo que pasó. Después de oír el mensaje sobre Jezabel, regresó a su casa, se arrepintió, habló con su marido, se arrepintió. Se arrepintió y dijo, no, yo sí, entonces sí, me someto y vendemos. Le quitaron un 10% al precio como diezmo. Y se lo vendieron a la iglesia no se tuvo que mover y tuvo la propiedad que quería. Fue una predicación, 2 predicaciones, pero que Dios usó como palabras proféticas para hablar a esa iglesia en esa situación, para hacer algo diferente. Y esa hermana y su marido reordenaron sus prioridades de manera que la iglesia fue bendecida. Y Dios nos habla luego de esta manera. Dice, Dios así es medio duro, pero Dios lo hace por amor, ¿verdad? Entonces la palabra profética nos ayuda en eso y nos hace bien. Mira, la palabra profética luego nos sacude el letargo espiritual en que estamos. Porque ese pueblo con Ageo estaba así como adormecido, aletargado, así como que pues somos el pueblo de Dios, pero ahí iban y no veían lo que Dios quería hacer, ni experimentaban nada nuevo de Dios. Ahí estaban ahí, en la rutina, ¿verdad? Como con los oídos tapados. Y Dios los sacudió para hacer algo nuevo, porque Dios quería hacer algo nuevo. Y les dice, pónganse a trabajar. La palabra profética que recibamos necesita una respuesta. Y al dar respuesta, reordenamos nuestra vida y prioridades, ¿verdad? Suban al monte, traigan madera, construyan el templo. Tengan confianza en Dios. Dice, tengan coraje y trabajen, dice. Porque estoy con ustedes. Ay, cómo me gusta que Dios me dice que está conmigo. Él dice, estoy contigo, entonces, a servir, a trabajar. Y a veces nos gusta oír lo primero, pero no lo segundo. ¿No? Pero viene así luego la palabra profética. Una vez fui con Rey, ¿se acuerdan de Rey? Que vino y predicó aquí. Entonces fui con Rey y con otros hermanos de una conferencia profética en Monterrey. Era una conferencia que se llamaba Profetas Levantaos. Entonces, y pues Rey fue invitado a ser un orador ahí. Y en una parte de la conferencia, cerca del final, dijo el pastor de la iglesia que organizaba la conferencia, mira, vamos a pedir a los oradores que se pongan aquí en la plataforma al frente y vamos a hacer líneas para que vengan las personas a ser ministradas y oradas y pues si Dios quiere recibir una palabra. Y bueno, está bien. Y pues ahí se formaron las líneas. Yo estaba con Rey para traducir pues en lo que ministraba a algunos y llegaban personas a veces a decir pues es que yo me siento muy tentado y como que pues no sé qué hacer. Y Rey decía, bueno, la verdad no necesitas una palabra profética, necesitas entender la Biblia. Mira, la Biblia dice que tú eres una nueva criatura en Cristo, entiende que eres una nueva persona, que Dios está contigo, resiste la tentación.
Ora por mí. Bueno, voy a orar para que Dios te ayude a resistir la tentación. Y esa persona, ¿qué hacía? Salía de la fila y como no le gustó la palabra, porque la palabra implicaba responsabilidad, respuesta y hacer algo y reordenar sus prioridades, se iba de esa fila y se unía a otra fila donde podía llegar con alguien que le diera una palabra profética que le quitara la responsabilidad y resolviera el problema sin que tuviera que hacer nada. Pero no funciona así. ¿De acuerdo? Dios nos habla y hay que tomar decisiones. Cuando Dios me dijo a mí, quiero que te quedes en México, tuve que tomar decisiones que fueron muy difíciles para mí, que Dios me ayudó a tomar. Pero tuve que tomar decisiones. Si Dios te dice, te estoy llamando, te he dado un don de evangelismo y quiero que toques la vida de personas en esta colonia, tendrás que tomar decisiones. Tendrás que tal vez apagar la televisión y salir en la tarde a evangelizar o hacer algo, pero son decisiones. La palabra profética nos mueve, pero necesitamos eso, amén. Porque luego nos llega el letargo, ¿no? Bien, la palabra profética también nos hace entrar en un nuevo espacio o un nuevo tiempo, ¿verdad? Yo quiero que tú veas en lo que leímos, o sea, cómo estaban y dónde estaban, en qué estado estaban antes de que el profeta comenzara a hablar. Y dónde estaban y cómo estaban y qué hacían cuando el profeta finalmente se cayó. Ese pueblo fue llevado de un lugar a otro lugar totalmente nuevo, a una experiencia de Dios que pues era estéril, a una nueva experiencia de Dios totalmente fresca. Dios introdujo al pueblo en una nueva etapa, abrió puertas para hacer algo nuevo. Y el ministerio profético hace esto a veces, ¿verdad? Nos abre la puerta para algo que no habíamos pensado. Nos pone en otro lugar, ¿verdad? Hay un antes y un después, ¿verdad? De estas cosas. Hechos capítulo 13. ¿Pueden abrir tantito Hechos 13? Aquí vamos a ver un ejemplo bíblico de cómo esto sucede. De Hechos 13, Nuevo Testamento, versículo 1. ¿Qué habría sucedido? ¿Qué habría sido de la iglesia en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, sin la guía personal y específica, sin la intervención sobrenatural del Espíritu Santo? ¿Qué habría sucedido? Tantas cosas. Léete el libro de los Hechos y fíjate todas las veces en que el Espíritu Santo interviene para guiar a una persona, mover a una persona, hablar a alguien para decirle que haga X. O Dios manda un ángel para abrir la puerta de una casa. ¿Qué habría sido la iglesia y el progreso del evangelio sin la intervención profética o sobrenatural del Espíritu Santo? No habría avanzado como avanzó. En Hechos 13 dice, en la iglesia de Antioquía era una buena iglesia, una iglesia muy sana. Tenía a Bernabé y Pablo enseñándoles ahí la palabra de Dios. Caramba, ¿quién no iba a querer eso, no? Entonces, una iglesia muy bien enseñada, una iglesia que estaba impactando la ciudad, una iglesia muy saludable, muy buena. Pero Dios quería hacer algo con ellos, que no solo pensaran en su ciudad. Y dice, en la iglesia de Antioquía había profetas y maestros. Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes,
el tetrarca, y Saulo, que era Pablo. Mientras ayunaban y participaban, dice aquí, en el culto al Señor, buscaban a Dios, pues el Espíritu Santo dijo, o sea, Dios habló. Ellos estaban buscando a Dios, sentían como que Dios quiere hacer algo nuevo aquí. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Pues vamos a apartar un tiempo para tratar de, pues vamos a orar, vamos a conversar, vamos a leer la Biblia y vamos a esperar que Dios nos revele qué es lo que quiere. Y Dios vino con ellos. Y el Espíritu Santo les habló y dijo, apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo a que los he llamado. Y ese trabajo era enviarlos a predicar el Evangelio a los no judíos por todo el mundo. Antioquía no quería enviar a su Bernabé, a su Pablo, no quería, eran sus líderes más queridos, no quería enviarlos. Pero Dios habló y les dijo, envíenlos. Porque quiero que no solo los judíos, y no solo en Antioquía que conozcan el Evangelio, quiero que el mundo entero sepa, pero tengo que enviar gente, así que por la profecía, Dios les habló y cambió la vida de esa iglesia. Los llevó a algo completamente diferente, que cambió el mundo entero. La profecía puede hacer eso. Y la palabra profética libera también, es mi último punto, libera dones y liderazgo. Al final del libro, a través de todo el libro, pues vemos que Dios habla a los líderes, a Zorobabel y a Josué y luego al pueblo, ¿verdad? A todos ellos juntos. Y eso es importante, porque la palabra profética viene para la iglesia. A veces, muchas veces nosotros, veo un profeta, a ver qué me dice a mí, ¿verdad? Y estiramos el cuello, nos ponemos al frente, ¿verdad? Queremos ser el primero en la fila para que el profeta, o sea, de alguna manera le sonreímos, le hacemos ojitos al profeta, a ver que me diga algo de parte de Dios, ¿verdad? Pero la palabra profética generalmente viene para la iglesia. Lo más importante es, viene para la iglesia como conjunto, pero también viene en lo personal. También viene para ti en lo personal. Y vino para Zorobabel. La Biblia dice, dile a Zorobabel y a Josué y al pueblo entero, pero luego al final dice, y dile a Zorobabel, tengo algo específico para él. Y eso necesitamos. Hoy, ¿qué es lo que Dios quiere decirnos como iglesia? Como pueblo, como cuerpo, como familia, juntos, pero también en lo particular. Steve Oliver, que es el líder de Regions Beyond, vieron a Steve en el video. ¿Se acuerdan del video que pasamos? Y el que comenzó hablando y nos invitó a participar, pues es Steve. Y Steve, él era anciano como pastor, no el pastor principal, no el líder principal, en una iglesia en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Pero había un movimiento del Espíritu Santo en los Estados Unidos, mucha gente estaba siendo tocado. Y pues viajaba allá a experimentar algo nuevo de Dios. Y Steve fue para allá. Quería algo fresco de parte de Dios. Y él quería pues que los líderes, los oradores, los gruesos, le ministraran y le hablaran. Y ahí estaba pues mucha gente siendo tocada por Dios. Y él se puso, van a ministrar, y él se puso a esperar. Esperando que un líder viniera y que le tocara, le orara. Y no, nadie, ningún líder. Ahí estaba, vine tan lejos y pues no me toman en cuenta, ¿verdad? Y llegó una viejita. Pues si yo quería de los líderes, los oradores, los ungidos, así como llega la viejita. Bueno, pues que ore. Y que le va diciendo. Dios me da una visión, una palabra, y creo que Dios le quiere decir que usted ministre a las florecillas de África. Bueno, él era de Sudáfrica. Y indagando sobre la frase, después entendió que
allá en Sudáfrica se llamaba a los pobres como las florecillas de África. Él luego les cuenta bien esta historia. Cuando venga en noviembre, que va a estar aquí, les va a contar. Y entendió que Dios le estaba llamando personalmente a ir a los pobres en Sudáfrica. Él era hombre de negocios, empresario, vivía en Ciudad del Cabo, ciudad más bonita de Sudáfrica. Vivía bien, o sea, el cuate vivía bien. Su negocio prosperaba. Y Dios le dijo, así como llegó con Zorobabel, llegó y le dijo, Steve, quiero que vayas a los pobres de África. Y no voy a contar toda la historia, pero obedeció. Y de esa palabra, que dio una viejita desconocida, nació Regions Beyond. La familia de iglesias en que participamos. De ahí nació. Porque sacó a Steve de su casa, lo mandó a otra parte, y de ahí comenzó todo. Que ahora hay, no sé, 130 iglesias en el mundo, y estamos trabajando. La profecía cambia las cosas, y la profecía libera luego dones y liderazgo. Como le dice a Zorobabel, mira, tú vas a ser mi anillo de sellar. Te voy a usar a ti para sellar cosas que hago. Tú eres mi instrumento escogido. Y Dios usa la profecía para liberar a gente, para hacer cosas nuevas y hacerles entender que tienen dones que ni sabían que tenían. Dios usa esto estratégicamente para hacer avanzar su obra en el mundo. Entonces, ¿necesitamos el don profético? Sí, necesitamos. Dice, ay, se me hace medio asustador. No te asustes, porque viene con gracia de Dios, pero viene para hacer lo que Dios quiere. Necesitamos la palabra de Dios. Es lo principal. Y cualquier profecía tiene que estar de acuerdo a la palabra de Dios, ¿verdad? Eso es la medida. No vamos a hacerle caso a nadie que diga algo que no concuerde con la Biblia. Pero hay cosas que Dios nos quiere decir que no están en la Biblia, pero que concuerden con la Biblia y que tienen que ver con nuestra situación. Mira, ¿sabes qué? Una cosa, cuando tú estás batallando y la vida a veces es difícil y tienes a veces dudas y a veces estás cansado y a veces piensas, yo creo que Dios ya se olvidó de mí. No sé, pues así como que veo a los demás muy felices y no sé, necesito algo. Y Dios viene a través de una palabra y revela a alguien lo que hay en tu corazón, que nadie más sabe, y Dios dice, te lo dice. Y luego, estoy contigo. Ya. Que me manda donde quiera, hacer lo que quiera, pero Dios sabe que yo existo. Dios sabe. No soy en cero a la izquierda. Dios sabe quién soy y sabe que existo, sabe dónde estoy y sabe lo que quiere hacer conmigo y está conmigo. ¿Qué mejor puede haber que eso? Para eso existe el don de profecía, ¿verdad? No quiere decir que Rodney vaya a profetizar personalmente a cada uno, ¿verdad? Porque pues no podemos nosotros manipular ahí el don, pero sí, lo que quiero es que tengas fe y abras el corazón, porque no se trata de que Rodney venga, ay, el profeta, es profeta. Él no va a venir así. Él va a venir para entrenar a nosotros. Él lo que quiere es que todos nosotros y ustedes pues comiencen a profetizar, a experimentar ese don, no solo a recibir, sino ser usados para bendecir a otros. Yo nunca he profetizado. A lo mejor el domingo que entra comienzas. ¿Qué tal, no? Ser usado por Dios para bendecir la vida de alguien. ¡Wow! Muy bueno. Eso es lo que queremos para que experimentemos la presencia del Espíritu Santo entre nosotros. En la alabanza sí, en la palabra sí, pero también en los dones espirituales que Dios tiene para nosotros. Amén. Vamos a ponernos de pie. Okay. Así que, por favor,
Ora, ora. En tu casa, abre tu corazón. ¿Cuántos aquí han recibido alguna vez una palabra profética que realmente, ministró su vida y les ayudó? A ver, ¿cuántos? A ver, pues, no muchos. Así que necesitamos más. ¿Cuántos aquí han profetizado alguna vez en la vida? Menos, creo. Necesitamos. Jesús es nuestro profeta y nos llama a ser un pueblo profético. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que tenemos que aprender a profetizar. Emocionante, ¿no? Bueno, Dios, gracias porque tú eres ese Dios vivo.